Bien, buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos ya a una de las últimas clases del curso de Derechos Humanos. En el transcurso de la semana les estuve enviando los calendarios que enviaron, ¿verdad? De parte de coordinación. El primero que enviaron dijeron de que no estaba bien, entonces les envié el segundo, que supuestamente es el corregido. Ni siquiera vi qué errores tenía, pero mejor se los envié a ustedes de una vez, para que estuvieran informados. Imagino que de todos modos ustedes en la página oficial también ya lo tienen. Entonces, ahorita ya entramos a los últimos puntos del programa, ¿verdad? Que está numerado como punto número 8. Y como les digo, que tenemos que abarcar para que no digan de que no vimos también el programa, aparte de lo que sí es un enfoque realmente de los derechos humanos. Entonces, el punto número 8 habla sobre la arbitrariedad. Entonces, ahí vamos a ver varios elementos importantes, porque el caso de la arbitrariedad consiste en la actitud de un empleado o funcionario público que lesiona la forma de lo jurídico. Entonces, para que haya arbitrariedad, está condicionado a que sea un empleado público. O sea, no podemos decir es alguien que trabaja en algún lugar de una cosa privada que no tiene nada que ver con la gestión pública. O sea, una de las condiciones es que sea parte de la gestión pública de este empleado. Entonces, tiene que lesionar lógicamente lo jurídico y por tanto se tiene que apegar al derecho, y si se determina que cometió algún acto antijurídico se le tiene que sancionar. Si ustedes ven en la Constitución se habla mucho, aunque la Constitución no es una ley ordinaria, pues, pero sí señala mucho las funciones de los empleados públicos y las limitantes que hay. Ya en las leyes ordinarias como el Código Penal es donde se determina cuáles son las penas que se deben de imponer a cada uno de los funcionarios que no respeten con su gestión y con lo que deben de hacer. Entonces, como les digo, es cuando perdón, gracias por decírmelo, ¿vieron? Gracias. Y es que esto automáticamente le quita el sonido a uno cuando va a ingresar. Entonces, bien, entonces les estaba diciendo de que un elemento muy importante dentro de lo que es arbitrariedad es que únicamente puede ser cometida, para que podamos decir nosotros que es una conducta arbitraria por parte de un empleado o funcionario público. Entonces, esto nos da la pauta de que tiene tres aristas que se pueden señalar para que se haga lo que es la arbitrariedad. La primera sería que por la alteración de un procedimiento que sea con arreglo al cual debe ser establecida una norma determinada. O sea, hacer un procedimiento que no esté normado, que de hecho hagan de cuenta de que dependa tal vez de una norma superior, pero que no esté regulado para realizarlo. Por eso es que ustedes se han dado cuenta de que muchas veces se tienen que crear reglamentos para poder ejercer alguna normativa. De lo contrario, se puede estar incurriendo en una conducta arbitraria y en la que puede haber algún tipo de situación que puede ser penalizada por la ley. Y miren ustedes de que muchas de estas conductas que se realizan a veces tienen que ver con presupuesto. Y a la hora de tocar presupuesto del Estado, para ejecutar cosas que no se deben y tal vez no se respetan la ley de contrataciones del Estado, da la pauta a que puedan haber denuncias en la Contraloría, y por eso después hay de alguna manera multas millonarias muchas veces contra el que ejerció una función pública. Entonces, y después ellos alegan ignorancia de ley, y ustedes saben que por lo menos la ley del organismo judicial dice que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Entonces, da la pauta de que muchas veces se le dan las multas. Cuando viene va solo es una multa, porque ustedes saben de que ahora la Contraloría casi todo se va por denuncias penales, porque por denuncias penales, al haber de por medio una denuncia penal, por lo general, quien ejerce un cargo público
trata de llegar a un acuerdo y solventar el pago, ¿verdad? Entonces, esto es importante para que lo veamos nosotros como parte de lo que estamos estudiando. Como les digo, la segunda arista es algo que ya les mencioné ahorita, cuando señalan que fue por desconocimiento del contenido específico que una norma inferior, ¿verdad?, debe desarrollar en relación a la norma superior. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que conocer cuáles son las normas superiores. Muchas veces algunos de ustedes trabajan en una institución o entidad pública. Entonces, viene y el ministro puede crear por lo menos alguna normativa, pero si hay un decreto, o sea, una ley ordinaria que esté por encima de eso, se tiene que respetar de alguna manera, perdón ustedes, se tiene que respetar de alguna manera la ley superior. Así como hemos hablado nosotros de la pirámide de Hans Kelsen, da la pauta de que nos tengamos que nosotros regir por la ley superior. Vean ustedes qué importante es eso, el conocimiento de esas situaciones. Así pues, vemos nosotros de que también están las transgresiones a la propia esfera de la competencia ejecutiva, que se da cuando aún el funcionario sabiendo que no es algo que le compete hacer, lo hace, ¿verdad? Entonces, es donde está transgrediendo la esfera de la competencia que se le delega. Como les digo, para los puestos más importantes del Estado, ustedes se pueden dar cuenta que en el caso de la Constitución Política de la República, hace una división en la parte orgánica de cuál es la función de cada uno de los organismos del Estado. Sin embargo, hay personas que no respetan esta situación. Un ejemplo, por lo menos, tal vez que no se da mucho, pero que un juez que quiera de alguna manera pasarse por encima de únicamente ser juzgador y le dé por estar investigando, eso no es algo que deba estar permitido. Eso se le puede de alguna manera ganar un antejuicio y ser juzgado, ¿verdad?, por estar fuera de las esferas de la ley. Hay algunos casos concretos, miren ustedes, como por lo menos los de adolescentes en conflicto, que por lo menos cuando nosotros conocemos un caso de esos, no podemos nosotros actuar de oficio o no podemos nosotros actuar de forma arbitraria y sancionar al adolescente si el Ministerio Público no lo pide, o si el Ministerio Público no enfoca su acusación hacia lo que es. Hagan de cuenta ustedes de que tal vez el fiscal tiene pruebas de que fue asesinato y él nada más viene o tentativa de asesinato, y él viene únicamente, habla de que el adolescente andaba de importación ilegal de armas de fuego. Entonces no está dentro de las peticiones que nosotros entremos a conocer si era una tentativa de asesinato. Nosotros no podemos de alguna manera salirnos dentro de las pautas que está regulado dentro de nuestras funciones y dentro de la ley. Y no podemos decir es que es por hacer justicia, porque si no, la justicia nos la hacen a nosotros como antejuicio, ¿eh? Entonces, es importante eso, que cada uno de los, en la última lista que les estoy diciendo yo, que es cuando se transgrede la esfera de una propia competencia ejecutiva, por lo menos yo como juez no me puedo salir de la esfera de lo que me compete hacer. El Ministerio Público no se puede salir de la esfera de lo que le compete hacer, y la defensa pública tampoco se puede salir de eso. Entonces, es importante que lo veamos nosotros, porque cuando ustedes estén en el ejercicio de ciertas funciones, tienen que respetar eso, fíjense. Hay cosas, fíjense ustedes, que no, les voy a dar un ejemplo, no sé si les he hablado de esto, que no tiene que ver con la arbitrariedad, no sé si se los hablé cuando hablamos del derecho del trabajo, pero que se los quiero comentar a ustedes para que tengan cuidado. Fíjense ustedes de que por lo menos la ley anticorrupción determina que hay tráfico de influencias cuando se utiliza la investidura de un funcionario público para recomendar a alguien hacia un puesto, ¿verdad? Entonces, por lo menos, tal vez sí lo podemos enfocar hacia esto, pero tenemos que analizar lo que les estoy diciendo. Entonces, por lo menos llegan conmigo a la sala de apelaciones donde yo estoy, y muchas veces se enojan porque me dicen, me da una carta de recomendación, con gusto les digo yo. Entonces, lo que hago es que les pongo el encabezado como abogado, ¿verdad? Es más, o sea, no pongo que
que poseo doctorado, sino que pongo licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no me la da como magistrado? Porque la ley anticorrupción, eso lo toma como tráfico de influencias, ¿verdad? Y por eso es que algunos diputados de otras gestiones, o sea, no los que están ahorita, pero de otras administraciones, ustedes se han dado cuenta de que han sido perseguidos por la ley porque han mandado una recomendación a ciertos ministerios y con el membrete de ellos diciendo yo refiero a fulanito de tal y lo recomiendo para tal puesto. Entonces eso se tiene como tráfico de influencia. Ahí entran estas aristas donde el funcionario o exfuncionario no puede alegar ignorancia. Y miren ustedes, lo irónico es que por lo menos esta ley anticorrupción es una ley muy joven y algunos de los que la crearon siguieron otorgando esas cartas. O sea, algunos de los diputados que la crearon la siguieron otorgando y ellos crearon la ley. Entonces menos pueden alegar ignorancia de ustedes o solo que no hayan leído. O sea, por lo menos ellos votaron por esa ley. Y tal vez por no ser los ponentes no la leyeron, solo votaron. Y eso es delicado. Entonces, ¿qué les estoy diciendo yo a ustedes? La función pública es bien delicada. A veces uno quiere quedar bien con las personas, pero por quedar bien con las personas puede de alguna manera meterse en problemas y meter en problemas a las personas. Porque como les digo yo a quienes me han reclamado de que yo no les doy por lo menos la carta como la función en la que yo estoy, en el cargo en el que yo estoy, les digo, miren, en el caso mío yo tengo el derecho al antejuicio, yo me puedo defender ahí un buen tiempo y todo antes de entrar al proceso. Usted si va, o vos o tú, o como yo trate a la persona, vas a tener que de alguna manera enfrentar el proceso directamente porque ambos estamos cometiendo el mismo delito, uno por otorgarla y el otro por estar utilizando esa carta para favorecerse. Entonces ustedes ya saben esto, la participación en el delito, a ustedes que lo están viendo ustedes en el derecho penal. Entonces, vean ustedes qué importante es eso, el conocimiento para no caer en situaciones arbitrarias que también incurren hacia ilegalidades que pueden ser penados. Ya vieron que ahorita ya les di ejemplos de esto del tráfico de influencias y ya les di el ejemplo de cuando por lo menos se usa mal un presupuesto y que inclusive la misma Contraloría lo puede sancionar a uno y se van contra los bienes de la persona. Entonces es bien delicado ustedes. Esto es una situación donde uno tiene que apegarse a la normativa y vean, no es asustarlos, pero cuando ustedes llegan a una función, a un cargo, tienen que leer las leyes que competen al cargo que ustedes están ejecutando, porque muchas veces el jefe desconoce cuáles son las aristas, porque hagan de cuenta que ustedes están en un ministerio, a veces el ministro no tiene conocimiento de nada de lo que hay ahí y piensa que solo con dar una orden y así debe de ser y ustedes tienen que hacerlo, pero entonces ustedes como asesores van a decirle, no, disculpe, pero la ley establece tal y tal cosa. Regresando tal vez a la ley de contrataciones del Estado, les voy a decir yo a ustedes de que en algún momento yo fui asesor de la Corte Suprema de Justicia, de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Ahí veíamos nosotros situaciones donde quienes mostraban interés por participar en un evento planteaban unas ofertas que eran más elevadas que las que estaban en el mercado. Entonces, esta ley de alguna manera determina que no puede ser el valor más alto que el que está en el mercado. Entonces yo iba a sacar cotizaciones y ponía que por no convenir a los intereses del Estado se anulaba tal situación o se votaba tal ponente. Entonces, pero si yo no hubiera sabido ese pequeño detalle, hagan de cuenta ustedes que no hubiera leído yo esa parte donde decía de que no puede estar por encima de los precios del mercado, yo no hubiera ido a sacar esa cotización y yo no defiendo mi patrimonio. Les digo porque si por lo menos después la Contraloría repara por esa adquisición que se dé, ya de alguna manera las investigaciones y las penas van contra quienes estuvieron en el evento, contra quien fue la autoridad nominativa, que viene siendo el que firma como jefe,
y así sucesivamente quienes tuvieron conocimiento y firmaron el expediente. Entonces, imagínense ustedes de que tienen ustedes un salario de, ¿qué les puedo decir yo? De 16,000 quetzales, pero la multa viene por 3 millones de quetzales, o sea, y si ustedes no tienen ese patrimonio, o sí lo tienen y lo van a perder, que es el trabajo tal vez de toda su vida, o herencia familiar y todo, y lo van a perder por una mala actuación dentro de la función que se les está otorgando dentro de la administración pública, es delicado. Entonces, y esta situación conlleva, ahí es donde vienen, no es una clase de derecho penal, pero es importante que hablemos de estas aristas. Ahí es donde conlleva de que el mal uso de un presupuesto afecta al Estado, afecta a la población, porque son parte de los impuestos de las personas, y que si se da de alguna manera, si se otorga una licitación o una cotización a alguien que no está dando los mejores precios, afectamos el dinero del pueblo. Entonces sí hay una situación que perjudica los derechos humanos a las personas, ¿verdad? Porque ese dinero podría ser bien enfocado hacia otras áreas. Entonces, dentro de este estudio es fundamental que la normativa constitucional sea de alguna manera analizada para determinar la importancia de la función pública en el país, y con ello evitar de alguna manera la existencia de conductas antijurídicas. Entonces, muchas veces, y vean, me atrevo a decir, ojalá que los que estén presentes, porque veo que son bastante responsables los pocos que se quedaron, hayan leído la Constitución, porque fíjense ustedes de que yo tenía compañeros que ahí sí que nos soplamos toda la carrera y no leyeron nunca la Constitución política, o solo leían el artículo que les decían. Así como yo les repito mucho 44 y 46 a ustedes, entonces solo eso leían, ¿verdad? Porque era el que decía el catedrático, entonces ese hay que leer mucho porque ese es el que viene. Pero no leían toda la Constitución, y da la pauta a que cuando estén asesorando no se dan cuenta de que están asesorando cosas inconstitucionales. Entonces, yo no sé si les comenté a ustedes el caso de un diputado que propuso de que por medio de una ley ordinaria se pudiera de alguna manera sancionar a los adolescentes como adultos. Tal vez eso lo vieron ustedes en las noticias, no les diré el nombre ni nada, porque como persona yo aprecio a esta persona, me parece una excelente persona y le tengo mucho aprecio. Pero lastimosamente él no es abogado y sus asesores le dijeron que sí lo podía plantear. Yo le dije, mira, léete el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Ahí dice que los menores son inimputables. Entonces, sí, pero nosotros los diputados podemos proponer eso para que sea como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos al menor de edad que transgrede la ley se le juzga como adulto, y tal vez la única prebenda que se le da es que no se le condena a pena de muerte, pero sí cadena perpetua. Sí, le digo, pero ustedes únicamente pueden crear, en el caso del Congreso, leyes ordinarias, raras excepciones como algunas normativas constitucionales, como lo son la ley electoral y partidos políticos y otras más, que es con 2/3 partes que ustedes pueden entrar a conocer, o cuando ya se les ha dado la potestad de hacer algunas reformas sobre los artículos que no son pétreos, que no son inamovibles de la Constitución, pero de lo contrario ustedes con una ley ordinaria no pueden transgredir el artículo 20 de la Constitución, que no puede ser modificado hasta que no haya una consulta, porque ese sí es un artículo que no puede ser modificado hasta que no sea por medio de esta consulta. Entonces, igual no me hizo caso porque confió en sus asesores, ¿verdad? Ustedes y le dieron una maquillada dentro del Congreso, pero por eso les digo, es culpa de los asesores. Si yo no lo hubiera culpado a él, no sé qué hizo con ellos, pero lo que competía era despedirlos, ¿verdad? Porque si ellos no supieron ni siquiera un artículo de la Constitución, ustedes, o sea, un simple artículo de la Constitución que votaba esa ley inferior que fuera propuesta. Entonces, ni siquiera fue aprobada por el Congreso, porque los diputados más antiguos, de alguna manera, ahí sí que le dieron cuerda para que la presentara y después lo amaquearon ahí. O sea, fue una trampa para de alguna manera arrinconarlo, ¿verdad? Ustedes saben cómo son las situaciones en el ámbito político. Entonces, ¿sí? Sergio. Buenas noches, sí. Buenas noches.
Fíjese que le voy a comentar, yo trabajo para el Congreso de la República, soy asesor. Excelente. En esa línea le voy a comentar qué es lo que pasa. Ajá. Muchas veces nosotros como asesores le decimos al diputado de que esa ley, es que recuérdese que la ley tiene que pasar ciertas situaciones. Primero es leída en el pleno para poder ser remitida a la comisión que va a ver dicha ley y dar el dictamen, ya sea favorable o desfavorable, si va en contra de la ley o va a favor de la ley. Ese es el procedimiento administrativo interno que le decimos nosotros. Y realmente el diputado que yo vi esta situación de la ley cabalmente, estaba, bueno, para mencionar, no sé si es la misma la que usted menciona, que es la del diputado Rivera, Gudy Rivera. No, fue más reciente. Fue más reciente, ok. Con Gudy Rivera nosotros le dijimos de que esa ley no funcionaba. Yo estaba con otro diputado de la misma bancada y que era inconstitucional, pero el tiempo que se dio esa iniciativa de ley era el tiempo cuando estaba en apogeo el que hubiera extorsiones y asesinatos y sicariato y cosas así por el estilo. Entonces muchas veces lo que hacen los diputados es de que presentan las leyes como una medida de encontrar un espacio político y decir, yo estoy luchando por los demás, aunque se sabe que en las comisiones se va a dar dictamen desfavorable por ser inconstitucional. Es solo, como le digo, el juego político de hacer de que miren, yo traté de hacer, yo hice o algo por el estilo. En cuenta se da esa misma situación con lo que hizo la diputada esta de Convergencia, Sandra Morán, que ella metió una ley para aprobar el matrimonio homosexual y también una ley para aprobar el aborto, a pesar de que sabían de que va en contra de la Constitución. Pero es el hecho de decir, yo lo traté de hacer, yo lo quise hacer y no se aprobó o no lo dejaron hacer, cosas así por el estilo. Es puramente un show político el presentar muchas veces esos artículos de la ley que van incluso en contra de los mandatos constitucionales. En serio, lo que te estoy diciendo pasó en la administración anterior. Gudy estuvo en la anterior de la anterior. Entonces, pero sí, tenés razón. O sea, mira, muchas veces a los diputados también se les puede decir algo y no, por lo menos en el caso mío hasta le regalé la Constitución. Como te digo, es una persona a la que yo aprecio mucho, es una excelente persona, mira, una maravillosa persona que la conozco desde antes de que fuera diputado, y me parece de que deberían de haber sido más, ¿cómo les podría decir yo?, persuasivos sus asesores, porque en efecto él me dijo, hay uno que dice que no, pero los otros dos me dicen que sí, porque yo le pregunté que qué le habían dicho sus asesores. Entonces le dije, hacerle caso a los dos, al que te dice que no, porque los otros dos están equivocados. Entonces, pero por eso te digo, y sí, de alguna manera la leyeron ahí en el pleno y le dieron una gran arrastrada al pobre, pero les digo, tal vez su intención era eso, como decís, tener razón. Muchas veces cuando algo está pasando y cuando ahí sí que está la papa caliente, cada uno quiere de alguna manera demostrar que es quien lleva la batuta y que quiere ayudar a la población, porque, y más cuando estamos cerca de una situación electoral, ¿verdad? Ustedes, si se dan cuenta ustedes, la mayoría de las normativas y leyes las empiezan a tirar ya cuando está cerca una elección, para decir, llevar la bandera en sus discursos políticos de yo propuse esto, yo lo logré o no lo logré porque me bloquearon, pero tal vez si ustedes apoyan a mi bancada, ahora entramos con más gente y lo vamos a lograr, cosas así, ¿verdad? Ustedes que son parte de las situaciones políticas. No sé quién tiene la Constitución ahí a la mano para que me ayuden, así también es interactivo, que me haga favor de leer el 154 de la Constitución. A ver, ¿quién tiene la Constitución? Esa es una de las que no se ve de separar. Yo, pero ahí la tiene otra compañera, que la lea la compañera. Sí, Paola.
Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos perfectamente. Ah, okay. 152, ¿verdad? El 154. Perdón. Dice, función pública. Sujeción a la ley. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Para en ese párrafo. Gracias, Paula. Ahorita vamos a continuar, Paula. Solo analicemos el primer párrafo. Porque miren, pues, la lectura de una normativa es analizar cada párrafo, cada cosa que da, porque si la leemos nada más así por leerla y no la analizamos, si no la explicamos, no llegamos al cometido. Entonces, la función pública dice que la sujeción a la ley, ¿verdad? Y que los funcionarios son depositarios. Oigan, son depositarios de la autoridad. O sea, no les pertenece a ellos, únicamente se les da en depósito. El Estado les da esa autoridad, pero únicamente mientras están en la función pública y para lo que se les designa hacer. Y son responsables legalmente por su conducta oficial. ¿Qué entendemos eso? Por la conducta que hagan dentro de las funciones públicas que están ejerciendo. Por supuesto que también van a ser responsables de sus conductas particulares, pero dan de cuenta de que en sus conductas particulares van a ser juzgados como cualquier otro individuo. Pero en el caso de que un funcionario cometa algún tipo de delito o algún tipo de abuso de autoridad o lo que sea, dentro de su función pública, ahí se acuerdan ustedes que por eso es que las leyes ordinarias tienen agravantes, y se han dado cuenta ustedes que las agravantes siempre van hacia alguien que está en el ejercicio de la función pública. Entonces, este es el punto de partida que da la Constitución para que las normas ordinarias de alguna manera sancionen poco más severamente a los que hacen la función pública. Ya vieron que algunos dicen la pena será una tercera parte más o 2/3 partes más que para el que no ejerce una función pública en dado de hacer tal delito, así como lo dicen las leyes ordinarias, ¿verdad? Entonces, y son sujetos a la ley y no superior a ellos. Ustedes saben de que existe mucha gente que posee el poder dentro de alguno de los organismos del Estado o dentro de la función pública en general, y se les sube a la cabeza, ¿verdad? Y ustedes se han dado cuenta que piensan que están por encima de. Un ejemplo, dan de cuenta ustedes de que han habido casos en donde jueces entran en pugna con policías. Tal vez en algún momento tienen razón los policías y en otras oportunidades tienen razón los jueces. Pero entonces los dos son funcionarios, pero cada uno están tratando de buscar quién tiene la razón y quieren de forma abusiva imponer la autoridad que la ley les da. Sin embargo, ahí sí que para eso están las leyes y los juzgados para determinar quién es el que está abusando del poder. Ustedes ya saben de que han habido casos en los que se demandan mutuamente tanto policías con jueces y jueces con policías, o sea que son demandas unos contra otros. Entonces, gracias, Paulita. Continúa con el segundo párrafo. Ok. Los funcionarios y empleados... Ay, ¿me escuchan? Sí, claro. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. Ahí paremos un poquito. Ya solo otra más vas a leer. Pero en los funcionarios y empleados públicos están al servicio, ¿verdad? Del Estado y no de partido político alguno. ¿Será que eso se cumple ustedes? Porque ustedes saben de que están casi siempre dependiendo del partido. Es que si el partido me dice tal cosa, sí. Entonces, si yo elijo, y eso lo sabe mi amigo Sergio, a una persona para que me represente al Congreso, esa persona automáticamente, por eso es que le dicen los representantes del pueblo, otros le dicen los padres de la patria, nombres que se les da, ¿verdad? Ustedes, pero son nombres comunes, no los tienen en la ley, pero así se les dice porque el pueblo a la hora de elegir les da toda esa estafeta que regula la Constitución y las leyes, en el caso de la ley del organismo legislativo, ¿verdad? Esas potestades y se las entrega al funcionario. Pero ¿qué pasa cuando únicamente
actúa en base a lo que dicen las bases partidarias, la secretaría del partido o las órdenes que se les dan. ¿Será que es mi representante o representante únicamente de un color? Entonces, eso es lo que está tratando de que no suceda ahí la Constitución Política de la República. Entonces, termina con el último párrafo y después les voy a dar un ejemplo de otra situación que se dio en el ejercicio de otras actividades de asesoría que yo realizaba. Termínalo, Paola. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Oigan, pues es que me decía una compañera, pero por otros temas, que también la compañera trabaja en el Congreso, solo que ella trabaja en el área de comunicación. Me decía, yo trabajo en el área de comunicación, ¿será que yo soy funcionaria pública? Pues no, trabajas ahí en parte de lo que es la administración, pero como no has prestado un juramento y no eres una persona a la que de alguna manera se le delegue esas funciones dentro del marco legal, lo tuyo inclusive puede ser 029. Entonces me dijo, no, es 022, pero la cosa es que no es la función realmente. El quien es responsable de eso es, en el caso que está diciendo Sergio, el que es responsable muchas veces de las actuaciones es en sí el diputado. A ellos les compete únicamente asesorarlo y por eso es que son cargos de confianza, ¿verdad? Y que en algún momento algunos sí logran quedarse 011 ahí y pueden servir a otros más, pero por lo general cuando se da un 022 o un contrato que es así únicamente de confianza, están condicionados a hacer bien su trabajo o a hacer lo que el funcionario quiera, ¿verdad? Entonces es muy importante eso. Así vamos a ver nosotros de que en Guatemala son bien identificables las tres conductas arbitrarias, siendo las mismas el dictar resoluciones o bien órdenes contrarias a la Constitución. Vean en qué nos estamos basando nosotros en nuestra clase, en la Constitución Política de la República de Guatemala. También que sean contrarias a las leyes del país y de alguna manera la ejecución de órdenes contrarias a las disposiciones establecidas y la no ejecución de leyes cuyos cumplimientos es referente a un funcionario. Entonces, lo primero es hacer cosas contrarias a la Constitución y las leyes del país. Lo segundo, sabiendo yo que algo es ilegal, acatar una orden que es ilegal, cuando la misma Constitución dice que yo no tengo que acatar ninguna orden ilegal. ¿Sí? Y la última que les digo yo, que de alguna manera no hacer efectivas las leyes que sí cumplen con todo el ordenamiento jurídico y que está establecido, y yo ignorarla, ¿verdad? Hacer de cuenta que no existe y ejecutar una cosa que no es esa ley que ya está aplicable y que ya está de alguna manera en funcionamiento y que es vigente y debe ser positiva, ¿verdad? Ustedes eso ya les expliqué yo que es una ley vigente y que es una ley positiva. Les dije que les iba a explicar un caso concreto que es donde también hay que... Sí, Sergio. Dale, Sergio. Usted mencionó un tema bien importante y es de que muchas leyes son negociaciones dentro de las propias bancadas de los partidos políticos. Y esas negociaciones a lo interno les hace a ellos el que, a pesar de que, le pongo por ejemplo, yo al diputado que yo represento, a él yo le entrego cada sesión del Congreso todas las iniciativas de la ley, hechas un análisis específico de ellas, en qué partes son contrarias, en qué partes difieren y qué cambios le sugiero que se hagan, y le entrego las nociones privilegiadas para que él solo las firme y las presente dentro del Pleno. En el caso de fueron dos famosos decretos, el decreto 14 y 15 del 2000, déjeme ver, creo que era 2016, algo así eran, que fueron los que le llamaron las leyes del pacto de corruptos.
que era una reforma que se hizo sobre el Código Penal. El grave problema es de que en muchos aspectos de esos articulados, aunque uno les diga que no tienen, que tienen alguna situación contraria y que debe de cambiarse ese aspecto de la ley, no se llegan a los acuerdos políticos y se aprueban. Y ese es uno de los graves problemas que se da también. Hay algo importante que tienen también los diputados, que esa es una de las grandes ventajas que carecen muchos funcionarios públicos, y es la irresponsabilidad de sus acciones dentro del Congreso de la República al momento de poder poner una ley que sea contraria a la misma Constitución. Ellos tienen esa irresponsabilidad que les da la Constitución, si no me equivoco. Y entonces ellos pueden hacer y presentar leyes que vayan contrarias a la ley, aunque sean rechazadas dentro de las mismas comisiones de trabajo. Y hasta en eso hubo una situación especial porque en el caso de la legislatura anterior, el diputado Beltranena presentó, cuando le preguntaron a él estaba dando su opinión en una lectura de una ley, dijo que las personas minusválidas eran una carga para el Estado, y hasta le pusieron un antejuicio porque un grupo de personas que padecen de minusvalía, de racismo contra ellos. Pero como él tiene la irresponsabilidad como derecho, no le siguieron el proceso, sino se declaró totalmente cerrado, ¿va? Pero es relativo porque si te dice cuenta en el primer párrafo del 154 que leyó Paola Rodríguez, ahí habla claramente de que cada funcionario es responsable de su conducta oficial, y por eso es que se crean antejuicios. Y no creo que haya sido racismo, sí era en el artículo de discriminación, pero no por racismo, sino que por discriminación, la denuncia contra Beltranena, que yo me acuerdo muy bien de lo que estás diciendo, sí, en efecto pasó. Ajá. Sí, porque racismo es por raza, por el pueblo indígena al que pertenezcan, pero ahí se acuerdan ustedes que quienes poseen algún tipo de minusvalía, de algún tipo de situación especial, de una persona con capacidades especiales, puede ser de cualquier tipo de color de piel, de cualquier tipo de, o sea, no puede, ahí sí que tal vez si la plantearon como racismo, por eso es que la hicieron a un lado, porque no tenía razón de ser. Ahora, si es por discriminación, es relativo, ¿verdad? Depende de por qué el juez pase y de qué recursos se utilicen, ¿no viste? Depende de qué sea, si se puede utilizar las leyes, porque como les digo, la Constitución no exime a nadie, nadie está por encima de la ley, y también eso lo leyó Paulita, que nadie es superior a la ley, el funcionario es depositario. Les quiero explicar algo antes de que se me olvide esto. Ustedes van a recibir sus clases de derecho notarial, y a ustedes, cuando se gradúen, van a ser licenciados en ciencias jurídicas sociales, abogados y notarios. Como licenciados en ciencias jurídicas y sociales pueden hacer, entre otras cosas, lo que estoy haciendo ahorita, dar clases. Como abogados ustedes pueden litigar, entre otras cosas, y como notarios ustedes van a tener fe pública y van a poder fraccionar instrumentos públicos, van a poder también realizar documentos privados, pueden hacer legalizaciones. Entonces, pero esa fe pública es una investidura que les da el Estado a ustedes y que los hace ser funcionarios. Entonces, cuando por lo menos uno de ustedes esté casando a alguien y como notario esté dando fe de que ellos dos aceptaron, ustedes están delegados por el Estado de Guatemala en la función pública, ¿vieron? Entonces, somos responsables de eso. Pero ¿por qué les estoy hablando de esto? Vámonos al papel especial de protocolo. El papel especial de protocolo, que a ustedes se lo van a explicar en su momento, pero se van a acordar de la clase de derechos humanos, y se los estoy diciendo por la responsabilidad pública que uno tiene. Hay algunos que se gradúan y no saben que el papel de protocolos no se le da a la persona que hizo la compraventa. Ese se queda con el notario y únicamente le da una fotocopia
la cual viene y dice es testimonio de la escritura número tal y que se le entrega a tal persona. Entonces, por eso es que ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes dicen esta es la escritura de mi casa, realmente la persona no tiene la escritura de su casa, sino que lo que tiene es el testimonio que le dio el notario. La escritura la tiene el notario en su protocolo ya empastado, que tiene que entregar posteriormente cuando él deje de ejercer su función notarial o cuando él fallezca. La familia tiene que entregar al archivo de protocolos, porque si no el colegio de abogados no les van a dar la indemnización, tienen que cumplir con esa parte. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? De que ahí también el protocolo es únicamente un depósito para el notario, no es propiedad del notario. Aunque paguen por esas hojas de protocolo en la SAT, aunque compren, o sea, aparentemente el papel de protocolo, no es propiedad del notario, únicamente se les da para protegerlo, para que ustedes sean funcionarios y dentro de esa función que se les está dando tienen responsabilidades. Vean ustedes qué importante eso, ¿verdad? Entonces es una función, es una responsabilidad notarial en base a la función que se les da a ustedes, pero como notarios, ¿oyeron? Entonces les quería explicar eso porque a ustedes también les compete saber eso. Entonces, lo van a ver ustedes en el ámbito notarial, pero es importante porque es uno de sus 3 cartones. Que sepan que hay responsabilidad por el mal uso de ese protocolo. Ojalá se recuerden de esto que les voy a decir. Jamás presten ustedes protocolo. Y si alguien les deja de hablar por no prestarles a ustedes una hoja de protocolo para que hagan una escritura, no era amigo, no se preocupen. Un favor les hizo la vida a la hora de que se pelearan con ustedes por no darles una hoja de protocolo. Hay personas transas que les van a decir a ustedes, préstenme su hoja de protocolo, y van a ir a hacer escrituras chafas o con firmas falsas, porque su hoja no la van a usar para hacer eso, porque ellos no quieren ir a la cárcel. Y ahí se cuentan ustedes de que es más fácil perjudicar a otro que perjudicarse a sí mismo. Y ya después ustedes no pueden decir Dios se la di a tal persona, porque ahí sí que la fe pública se la dieron a usted, el protocolo está bajo su responsabilidad, bajo su depósito, y no puedo decir por lo menos, a mí me lo pidió Juanito Pérez, porque soy yo el responsable. Entonces me amarran legalmente porque yo tengo que decir, bueno, sí pasó, o sea, ¿verdad? Y yo soy el responsable, yo tengo que asumir mi responsabilidad, y la carga penal va contra el notario que presta las cosas. Entonces, se lo digo yo a ustedes porque también en ese momento nosotros también podemos ayudar a violarle los derechos a las personas. Como les digo, el Estado tiene que reivindicarle los derechos a esa persona, porque cuando le expropian de un bien inmueble, por lo menos a una persona, y utilizan de alguna manera la hoja que no les pertenece a los notarios, sino que de otro, de alguna manera están quitándole su derecho de propiedad que está en la Constitución, pero que de alguna manera da la pauta también mediante demandas civiles y penales, recuperar la propiedad. Pero ¿qué necesidad tiene esa persona dueña de ese bien inmueble a meterse en tantos problemas por culpa de un mal uso de la función notarial, verdad? Entonces, hoy en eso nos vamos a quedar. Mire, ya son las 8 en punto, yo sé que empezamos 20 minutos después. Les agradezco mucho su atención. No sé si alguien más quiere agregar algo para que no digan que los corté solo así. Bien, no hay entonces. ¿Sí, Pablita? No, estamos bien ahí, licenciado. Gracias por la recomendación de lo del protocolo. Y como les digo, cada cosa, por eso es que dicen de que como notario ahí sí que se está con un pie adentro del bote si uno no sabe ejercer la función. ¿Oyeron? Éxitos y bendiciones, todo lo mejor para ustedes. Que la pasen bien.